Ahí, ahí está, ahí estamos grabando, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece a ustedes que antes de empezar a hablar de autonomía de la voluntad, qué distinción tenemos que hacer nosotros? ¿Qué gran distinción tenemos que hacer? Si estamos hablando de contratos, que la debe haber hecho el doctor Acosta, pero que de todas formas vamos a repasar. ¿Cuál es? ¿Contratos nacionales y contratos internacionales? Contratos nacionales y contratos internacionales. Muy bien. ¿Y cuáles son los contratos nacionales y cuáles son los contratos internacionales? Los que tengan algún elemento extranjero. ¿Los qué? Los nacionales son los que tienen un elemento real, personal y conducista y se hayan conectados a una sola sociedad. Y los internacionales son los que se hayan vinculado a una sociedad distinta a la local, podría ser. Claro, en realidad los nacionales no son los que se hayan... Yo me veo como en delay, yo no sé si ustedes me ven bien, pero bueno. Puede ser un problema de conexión mía. Mientras que me escuchen no hay problema. Si no me escuchan me avisan, ¿sí? En realidad los contratos nacionales, sí, más que a una sociedad, conectados a nuestro país, ¿sí? Son aquellos que tienen todos sus elementos personales, reales y conductistas en el ámbito de nuestro país, ¿sí? En la esfera interna. ¿Y un ejemplo cuál puede ser? Contrato de locación. Un contrato de locación. Estamos hablando de, sí, a ver, ¿por qué? ¿Qué estaría en nuestro país? Bienes. El inmueble. El objeto. Creo que día uno. En principio, que en cuanto a las personas, Los del domicilio en el país. el domicilio en el país. En cuanto al lugar de cumplimiento y de ejecución, También el bien en la República inmueble Argentina. situado en el territorio. inmuebles situados en el territorio, y en cuanto al lugar de cumplimiento, ¿sí? Están en la Argentina. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de contratos internacionales, lo dijimos la otra vez, yo no me acuerdo si cuando empezamos con jurisdicción y con el tema de la actividad de los contactos, lo que tenemos que tener para definir cuánto un contrato es internacional es que el elemento que internacionalice ese contrato sea relevante para el contrato, ¿sí? Porque yo puedo tener un contrato celebrado entre un argentino y un paraguayo, y sin embargo, a los efectos de la internacionalización del contrato, no va a ser internacional, ¿sí? Sí lo es cuando el lugar de cumplimiento o el lugar de ejecución del contrato o el domicilio de las partes se encuentra fuera del territorio o se encuentra en dos estados distintos. Recuerden entonces ese principio general que aprendimos nosotros cuando empezamos a hablar de derecho internacional, se replica en materia de autonomía de voluntad y en la materia de contratos cuando decimos, cuando hay un contrato internacional, no cuando hay cualquier elemento internacional, sino cuando el elemento internacional que forma ese contrato es relevante para el mismo. La nacionalidad, así como dijimos, ¿se acuerdan que los casos, la nacionalidad no implicaba que hubiera un caso extranjero? Bueno, es exactamente lo mismo. Acá lo que podemos decir es que la nacionalidad de las partes, por ejemplo, no así el domicilio, en función de lo que dice el propio Código Civil, es un elemento que es irrelevante a efectos de determinar si un contrato es internacional o no. Dicho ello, ustedes saben que ¿cómo podrían definir la autonomía de la voluntad? ¿Cuál les resultaría a ustedes una definición fácil de en qué consiste la autonomía de la voluntad? Definición que deben haber visto cuando vieron puntos de conexión. Porque deben haber visto dentro de los puntos de conexión autonomía de la voluntad. Es la capacidad que tienen de disponer sobre puntos del contrato cuando no hay leyes que sean de orden público. Es la capacidad de disponer. De atribuir jurisdicción a los jueces, de determinar la ley aplicable y la potestad que tienen de configurar o crear el contenido de las normas contractuales. Claro, exacto. La autonomía de la voluntad es así como decíamos que la prórroga de jurisdicción, para que empiecen a relacionar los conceptos, es la facultad que le daba el Estado a las partes de poder elegir el foro, ¿sí? Que iban a elegir.
La autonomía de la voluntad es lo mismo. Es la facultad que le da el Estado a las partes en ejercicio de su poder soberano de elegir, ¿sí?, determinadas partes del contrato que abarcan 3 aspectos. El primer aspecto es la elección de foro, ¿sí?, la elección del juez que va a entender ante un conflicto en el contrato. El segundo aspecto hace a la relación del derecho aplicable, y el tercer aspecto hace a la relación de lo que nosotros entendemos como contenido del contrato. ¿Sí? Entonces, esa autonomía de la voluntad se va a extender a 3 aspectos: fuero competente, derecho aplicable y contenido del contrato. Y en esos términos son los términos en los cuales nosotros a partir de ahora vamos a analizar esos conceptos de autonomía de la voluntad. Lo que a nosotros seguramente, o a ustedes seguramente les va a resultar más fácil, es el acuerdo de las partes en relación a la elección del foro. ¿Por qué? Porque el acuerdo de las partes en relación a la elección del foro, ya nosotros lo vimos en jurisdicción. ¿Alguno se acuerda qué normas, o alguno me puede decir qué normas de jurisdicción podrían aplicarse, serían aplicables al tema de la autonomía de la voluntad en materia foral en los contratos? El 2605 era, profe, de la elección del foro. ¿Y antes que eso cuál? ¿El 56 de Montevideo? El No, ese es 2006. prórroga, sí, también. No, el pero antes artículo, Fuente interna, el 2602, ¿no? artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. El uno 2601. civil y comercial. Primero, ahí alguien lo dijo. ¿Cuál era? 2601. El Fuentes. 2601 porque es el que habla de la fuente, ¿sí? Y que establece como fuente principal de la elección del foro la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿se acuerdan que decía cuando no existe acuerdo entre las partes, el foro se va a regir por los tratados internacionales, y si no, en última instancia, por el Código Interno y las leyes especiales? O sea que en cuanto a la autonomía de la voluntad y la elección del foro, el primer elemento o el primer artículo del Código Civil y Comercial que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es el 2601, ¿sí? Que me hablaba de fuentes. Después alguien más nombró Una otro. consulta, y el artículo 2651, que ahí establece lo que dice sobre la autonomía de la voluntad, las reglas. Pero el 2651 te habla de derecho aplicable, no te habla de elección del foro. Ah, sí, está bien, perfecto. ¿Sí? El 2651 te habla del derecho aplicable a los contratos. Y acá estamos en un aspecto que el código lo trata de forma transversal. ¿Por qué? Porque no hay una norma específica, salvo el principio general de que las partes pueden elegir cuál va a ser la jurisdicción competente, ¿sí? Entonces, el 2601, cuando en relación a artículos, la pregunta sería, ¿qué artículos de jurisdicción se relacionan con autonomía de la voluntad? ¿Sí? Eso puede ser 2605, de acuerdo a la elección del foro. O sea, ¿cuál es la relación que ustedes pueden... ¿De qué habla? ¿De qué hablaba? El 2605 habla acuerdan? del acuerdo de elección de foro en materia patrimonial e internacional. ¿De? En Se materia corta, patrimonial. doctora. Y bueno, ¿y qué? Se corta. Sí, se corta. Estoy viendo yo de acá que también se corta. Estoy tratando de Ahí, ver si mejor. ¿ahí me puede ver? No. Sí, yo ahí estoy escuchando mejor. Si ustedes ven que de golpe yo saco la imagen es porque se me corta a mí, y entonces, ¿ahora escuchan mejor o escuchan cortado todavía? Porque acá en el No, chat dicen que ahora- están escuchando cortado. A usted la escucho mejor. Cuando hablamos todos se me corta. No sé si es mi wifi o si es que No, pasa puede por ser el zona. mío también, porque estoy complicada con el Wi-Fi últimamente. Pero si no, de última, me voy yo de la reunión un segundito y me conecto en otro lugar, ¿sí? No se hagan problemas si seguimos, si ustedes no me escuchan a mí sobre todo. Entonces, dijimos que la pregunta, lo que puede ser la pregunta al día del examen es relación entre autonomía de la voluntad y normas de jurisdicción. Entonces, la relación que existe entre autonomía de la voluntad y normas de jurisdicción son el 2601, el 2605, que ¿qué decía? A modo de repaso, que es para el que ya no lo tengan que leer. foro. ¿Y El qué acuerdo dice? de elección de foro, que las partes pueden acordar en cuestiones patrimoniales e internacionales la elección de foro siempre que no haya una materia Jurisdicción exclusiva, ¿y qué más? o que esté prohibida o que era
o que esté prohibida por ley. Bien, entonces es el artículo de prórroga de jurisdicción, ¿sí? Exacto. El 2605. Y el 2606, que acuérdense que es importante porque dice que cuando las partes eligen el foro, ese foro elegido por las partes se transforma para las partes en Es jurisdicción exclusiva. exclusiva. Entonces, el primer aspecto, que es en cuanto a la elección del foro, a ustedes no les va a causar mucho problema al momento de estudiarlo. ¿Por qué? Porque es un aspecto que ya vieron, ya lo pasaron, y ya los hemos evaluado y lo han rendido todos los que están acá, por lo menos bien al que le ha tocado, ¿no? Voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla un segundito. Denme un segundito. ¿Ustedes ven ahí? ¿Están viendo la pantalla? Ahí Sí, sí. Sí, Ahí. Bueno, sí, perfecto. entonces, Uy, se quedó. más o menos, haciendo un repaso, si no escuchan, avísenme. Más o menos haciendo un repaso, tenemos lo que es contrato nacional e internacional, que ya hablamos. Después tenemos la evolución del Código Civil en materia de autonomía de la voluntad. ¿En qué consiste la autonomía de la voluntad? De todo esto hemos ido hablando, se los voy diciendo para que después yo les voy a subir el Power para que vean que lo tienen acá. Y este es otro tema importante del cual nosotros hablamos también en jurisdicción, que es la razón por la cual las partes deciden a través de la autonomía de la voluntad aplicar determinado derecho elegir determinado juez, es porque es más beneficiosa a los intereses de las partes. Eso lo tienen que tener presente, ¿sí? ¿Por qué? O porque el derecho, sin que ello implique fraude a la ley, por lo menos en un principio, ¿sí? No es que me voy a otro país a buscar algo mejor, no, es una elección de un derecho aplicable, ¿sí? Ya sea porque el derecho me conviene más, o ya sea porque me conviene más que determinados jueces entiendan en esos contratos, siempre teniendo en cuenta que hay determinados principios que nosotros vimos en jurisdicción que no podemos dejar de lado más allá de que estemos hablando de autonomía de la voluntad. Cuando nos referimos a normas, ¿qué normas se pueden citar en relación al foro? Acá vimos que eran las normas del artículo del Código Civil y Comercial, las 2601, 2605 y 2606. El Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual también nos permite a nosotros, que también lo medio lo referimos cuando vimos jurisdicción, una libertad en la elección de jurisdicción de foro, ¿sí? El único límite que tiene el Protocolo de Buenos Aires es que el acuerdo no haya sido abusivo. O sea que en el acuerdo a través del cual las partes convienen en determinado foro, no se perjudique a una de las partes. La forma, como normalmente se hacen las prórrogas de jurisdicción, es escrita, y el momento tiene que ser antes de la celebración del contrato, durante su vigencia o durante el litigio. Esto no sea un problema porque ustedes lo van a tener después, porque yo el Power después lo subo directamente. El 2650 dice, no existiendo acuerdo de las partes en cuanto a la elección de foro, son competentes los jueces del domicilio. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, yo creo que sí se deben acordar, porque muchos de ustedes, algunos de ustedes por lo menos, estudiaron contratos del Código Civil viejo, del Código Civil de Vélez, por decirlo así, que el Código Civil de Vélez tenía lo que nosotros llamábamos la teoría de los contactos, que era el 1209, el 1210, el 1211, cuando se conocía el lugar de cumplimiento, cuando se conocía el lugar de celebración. Eso para los que estudiaron contratos del Código de Vélez. Ese origen de la teoría de los contactos que hablaba de lugar de cumplimiento, lugar de celebración, es un poco después de la autonomía de la voluntad, lo que nosotros vamos a ver que se ve reflejado en el artículo 2650, ¿sí? En primer lugar, como siempre, se establece que el principio general es la autonomía de la voluntad. En caso de que falle esa autonomía de la voluntad o que de las partes no hayan elegido, acá no se habla como antes del lugar de ejecución del contrato, sino que se habla de jueces del domicilio del demandado, ¿sí?
jueces del domicilio demandado, residencia habitual, y si existen varios demandados, los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos. ¿Qué tipo de jurisdicción es esta? Concurrente. Concurrente. En segundo lugar, los jueces del cumplimiento del contrato, y en tercer lugar, los jueces donde se ubica una agencia o representación del demandado, y esto lo tienen que tener en cuenta siempre y cuando este o esta sucursal o este representante del demandado hubiera participado de la celebración del contrato. La condición para que sean competentes los jueces del lugar donde se ubica la agencia es que hubiera participado el representante en la celebración del contrato. Esto dice el 2650. Entonces, fíjense que el primer apartado se refiere nuevamente a la autonomía de la voluntad, ¿sí? El principio general es la autonomía de la voluntad, después el domicilio del demandado o de los demandados, o de cualquiera de las partes, después el lugar de cumplimiento, o lugar de ejecución, como le quieran llamar, y después los jueces donde se ubica la agencia, si hubieran formado parte o hubieran formado parte de la celebración de ese contrato. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que se llama Exportadora de Buenos Aires con Holiday Inns, que no van a estudiar todo el fallo, lo único que tienen que estudiar es este concepto que está en la filmina, dice que se entiende por lugar de cumplimiento de contrato cualquier lugar de cumplimiento, no solo el de la prestación más característica, sino el lugar donde el demandado debió cumplir y no cumplió, como el del actor debió cumplir y no cumplió. O sea, que define el concepto de lugar de cumplimiento la Corte en Exportadora de Buenos Aires con Holiday Inn en un sentido amplísimo, ¿sí? No en un sentido restrictivo. En un sentido restrictivo sería decir que el lugar de cumplimiento es el de la prestación más característica. Entonces nosotros, cuando analizamos el 2650 y hablamos del lugar de cumplimiento, deberíamos buscar, según el contrato de que se trate, dónde está la prestación que es central en el contrato o el eje del contrato. Sin embargo, la Corte en este fallo lo que dice es cualquier lugar de cumplimiento. A los efectos de que yo respete la autonomía de la voluntad en primer lugar y en segundo lugar respete el lugar de cumplimiento, no me importa ya si es el de la prestación más característica o no. Es el del lugar donde deben cumplir cualquiera de las partes del contrato. ¿Alguna duda? No. La segunda autonomía de la que hablamos, o la segunda fase de la autonomía de la que hablábamos, era la autonomía de la voluntad conflictual. Bueno, acá lo tienen, pero ¿por qué les parece que cuando yo hablo de elección del derecho aplicable, hablo de autonomía de la voluntad conflictual? Porque estamos frente a ¿qué? En nuestra materia. Normas de conflicto. Contratos Conflicto de internacionales. leyes. A una norma de conflicto, ¿sí? Por eso la denominamos conflictual. Entonces, la autonomía de la voluntad conflictual va a tener estrictamente relación con el derecho aplicable. ¿Sí? Ya no hablo de elección de foro, sino que hablo de qué derecho le puedo aplicar a un contrato internacional. La autonomía de la voluntad conflictual está expresada en el artículo 2651 del Código Civil y Comercial, que dice: los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Y dicha elección puede referirse tanto a la totalidad o a partes del contrato. ¿Sí? Entonces, el principio de autonomía de la voluntad se extiende a la validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o debe resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato. ¿Cuándo les parece a ustedes que la elección del derecho aplicable es expresa? Cuando consta en el instrumento. Se plasma en el contrato. Una cláusula expresa. Cuando consta directamente, sí, alguien quería decir algo. No, cuando de alguna manera se puede probar esa voluntad.
Cuando consta en el instrumento o en el contrato. No, expresa, cuando de alguna manera se puede probar, sería la segunda parte que dice resulta de manera cierta y evidente de los términos del contrato, ¿sí? Cuando es de manera expresa, es expresa. Está en el contrato. Recuerden que cuando las partes eligen un derecho aplicable al contrato, ¿a qué derecho se refieren? ¿Al derecho privado o al derecho internacional privado? Al interno. Al derecho privado, ¿sí? Al derecho interno sería, como dijo una de las chicas, en realidad, si les piden que hablen con vocabulario adecuado, sería al derecho privado, al derecho interno. Pero sí, no nos estamos refiriendo al derecho internacional privado, sino, imagínense, que la elección en el aspecto del derecho aplicable a una norma del derecho internacional privado nos llevaría a una prácticamente indeterminación del derecho, ¿sí? Porque tenemos el reenvío, tenemos la norma indirecta, tenemos el funcionamiento de la norma. Entonces, cuando las partes eligen este derecho aplicable, se están refiriendo, recuerden, no al derecho internacional privado, sino al derecho privado elegido, del país que fuera. Cuando la elección es expresa, es cuando está específicamente establecida en una cláusula contractual. La otra forma, que sería algo así como decir, si no es expresa, es tácita, por decirlo de alguna manera, es cuando dice, resulta de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. ¿Cuál se les ocurre a ustedes, ¿sí? Que ya vienen viendo muchísimos temas de derecho internacional privado, que puede ser una forma en la cual yo puedo demostrar que existe esta prórroga o esta prórroga de derecho aplicable, esta elección del derecho aplicable que no se expresa? ¿Cuáles pueden ser esas circunstancias del caso? La elección del idioma, de la localización. Una, la elección de un determinado idioma, obviamente que no sea el nuestro, ¿no? Obviamente que no sea el español, sino la elección de un idioma. Digamos, Otra, el derecho elegido por las partes en otras relaciones jurídicas anteriores. cuando existe vínculo entre las partes constante, el derecho elegido por las partes en otras ocasiones anteriores. ¿Cuál otra? Cuando el demandado demanda en virtud de determinada ley, el demandante y el demandado contesta sin impugnarlo. Exacto. Es más o menos como en la prórroga de jurisdicción, ¿se acuerdan que decían hay prórroga tácita cuando se demanda, uno no dice nada y el otro tampoco, no dice ni el que demanda ni el demandado? Entonces, esos son lo que llamaríamos indicios, por decirlo de alguna forma, de que esta manifestación que no está expresa puede indicarnos que están eligiendo determinado derecho. Con lo que hay que tener cuidado es con todo el tema de en relación a qué se puede elegir el derecho aplicable. Porque el derecho aplicable al contrato, las partes pueden elegirlo solamente en relación a los aspectos que están establecidos en el primer apartado del artículo 2651. ¿Sí? Por ejemplo, pueden elegir el derecho en relación a la validez intrínseca, naturaleza, efectos y derechos y obligaciones. Si yo hablo de capacidad para contratar, las partes no pueden elegir otro derecho. Porque la capacidad para contratar está establecida en nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, ojo con la pregunta tramposa de sobre qué partes del contrato las partes pueden elegir el derecho aplicable, porque muchas veces se les dice, bueno, entonces sobre la capacidad, sobre la forma, sobre algún otro tipo de aspecto, y ustedes dicen, sí, sobre la capacidad también. Ojo, porque hay algunas restricciones. Las restricciones, la más común es la capacidad. Yo no puedo elegir qué derecho me va a determinar, qué otro derecho me determine si una persona es capaz para contratar o no. ¿Por qué? Porque eso hace a una norma de derecho interno. No lo puedo extender en forma ilimitada. Y el otro aspecto interesante del Código Civil y Comercial nuevo, que es un poco una especie de copia de copia de la Convención Civil 4 y también de la Convención de la Haya en materia de contratos internacionales, es el tema de que este derecho aplicable puede referirse a la totalidad del contrato o a partes del contrato. ¿Sí?
se llama corte. Ustedes lo habrán visto, ¿se acuerdan cuando vieron el método analítico analógico que veían el corte grande, el corte chico y demás? Bueno, ese corte que nunca entendieron qué era, o muy bien no se les podía expresar, o ustedes no identificaban qué era, es este corte, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, para los efectos del contrato aplico el derecho del país A, pero para las obligaciones aplico el derecho del país B. Es la teoría del fraccionamiento. Ustedes la deben haber visto en algunos temas de parte general. Entonces, las características principales que tiene el Código Civil es no ya la autonomía de la voluntad, sino permitir que esa autonomía de la voluntad pueda ser expresa o pueda ser probada de otra forma, por otras circunstancias. Y que esta elección que yo hago del derecho aplicable se pueda referir o pueda hacerse partida. No me refiero solamente al derecho español, solamente al derecho inglés, solamente al derecho uruguayo o paraguayo, sino que puedo dividirlo. Siempre y cuando no se trate de cuestiones, ¿sí?, relativas o que se encuentran legisladas en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Ven que quiero mostrarles acá esto? Perdón, esa parte que la última que dijo me perdí. Siempre y cuando... No sea de cuestiones que se encuentran ya legisladas, como por ejemplo la capacidad contractual en nuestro Código Civil y Comercial. Perfecto. ¿Sí? No sería, siempre y cuando no sean los supuestos del primer párrafo del 2651. Puede ser también, sí, también. Más también. fácil, digamos. Es más fácil, si ustedes lo quieren, lo entienden así más fácil. Acá tenemos una especie de desglose chiquitito de la última parte que dice corte, fraccionamiento, de pecalles, los nombres que tienen cualquiera. No les vamos a preguntar de pecalles, les vamos a preguntar seguramente fraccionamiento o corte que pueden realizar las partes. ¿Y a qué puede referirse? Validez, naturaleza, efectos y derechos. ¿Sí? No abarca, como yo dije antes, el tema de la capacidad o el tema de la forma, que ya están regulados o tienen regulaciones estrictas en nuestro código. Las formas, para nosotros, ¿por qué ley se rigen? Las formas de un contrato. Por la ley del lugar de celebración, de la celebración Por la ley del del lugar de general de celebración. forma. Bien. Principio ¿Y general. la capacidad? Ah, no vieron capacidad. Bueno, pero igual lo saben. Por la ley Para el del domicilio de las partes. Por el Por la domicilio. ley del lugar del domicilio. Por el domicilio Entonces, de la persona. nadie podría determinar que se excluyera, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, la capacidad de las partes, se excluyera la ley del domicilio de la persona a los efectos de regir la capacidad, o la ley del lugar de celebración a los efectos de elegir la forma, porque el principio general es ese. No vamos a meternos con lo que nos complicaba en formas cuando rindieron el primer examen. ¿Alguna duda? No. Este es un tema que aparte ya ustedes lo han, de alguna forma lo han visto ya, ¿sí? Porque ya lo vienen viendo desde contratos. Como la otra vez les expliqué, a mí me parece que esta parte de la materia para ustedes es la parte más fácil de la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque excepto algunas normativas internacionales, como puede ser la Convención de la Haya en materia de alimentos y de restitución y demás, ustedes todos estos artículos ya los han ido viendo, ¿sí? Vieron lo que es matrimonio, vieron dónde están los efectos, vieron qué es domicilio conyugal, que lo van a volver a ver ahora el jueves, van a ver capacidad, ya lo vienen viendo desde hace un montón de tiempo, maternidad subrogada, existencia, son todos temas que les van a resultar mucho más fáciles, vieron de derechos reales el otro día, ya les va a resultar mucho más fácil a la hora de estudiar. Lo cual no quiere decir que no tengan que empezar a estudiar si pueden, si no tienen otras materias ahora, porque es larga. ¿Sí? Es una parte que ya conocen, pero es una parte que es muy larga. ¿Sí? Tienen mucha convención, sobre todo en la parte de alimentos, restitución, adopción, uniones convivenciales, matrimonios, sucesiones, o sea, es una parte proporcionalmente más larga que la anterior, ¿sí? Entonces, traten de ir avanzando en el estudio. No tengo idea cuándo es el parcial, pero por si acaso traten de ir avanzando. Esto era lo que hablábamos hoy, el 2596, cuando las partes eligen el derecho de un determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado.
excepto referencia expresa en contrario. Normalmente no existe esa referencia expresa en contrario, sino que directamente es el derecho del Estado. ¿Y qué dice la autonomía? ¿Qué dice la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías que vieron con el doctor Acosta de autonomía de la voluntad? Le saqué el cuadro porque quiero que, a ver, ¿qué les contó Juan? Acerca de la, si no lo leen, acerca de la autonomía de la voluntad. Lo que dijo es que las partes podían dejar sin efecto o cambiar el efecto de alguna de las cláusulas e incluso podían aplicar la convención aunque no formaran parte de estados partes, como que jugaba un papel bastante importante en la convención. Bueno, en principio. Dijo mejor, obvio. En materia, bueno, no, está bien. Cada uno lo dice como puede o como quiere. Entonces, en materia de elección de foro, la Convención de Compraventa Internacional es amplia, ¿sí? En materia de elección del derecho aplicable, es como que hace una definición inversa a la Convención. Lo que dice es que no necesariamente las partes tienen que aplicar esta Convención, ¿sí? O sea, en lugar de decir, las partes deben aplicar la Convención de Compraventa Internacional, dice no necesariamente las partes deben elegir la aplicación de la Convención. Pueden elegir la aplicación del derecho de uno de los países contratantes, ¿sí? Sí. O pueden elegir la elección, o pueden elegir la aplicación de un derecho que no sea de un país contratante. Ahora sí voy a volver a compartir para que vean. Si me dan un segundo. Entonces, las partes podrán excluir la aplicación de la presente convención, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. La exclusión puede ser expresa con indicación del derecho aplicable o tácita, por ejemplo, eligiendo el derecho aplicable de un Estado no contratante o eligiendo un foro que no se va a aplicar. Sí. No se ve, doctora. ¿No se ve? Ahí está. Ahí sí, pero pase al próximo, me parece. No sé A ver. qué moví, pero está bien. Ah, no, a ver. ¿Están viendo? La que dice Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional. Perfecto. Sí, ese. Como otras normas internacionales que también tenemos que tener en cuenta, si me funciona la computadora en algún momento, porque está un poco lenta hoy, está más lenta que yo mucho que decir. Acá tenemos, esperen que está como pensando en mi computadora, van a tener que tener paciencia. Tenemos la CIDIP 5 sobre derecho aplicable a contratos internacionales y la Convención de la Haya sobre ley aplicable a compraventa de mercadería. La CIDIP 5 más o menos es, como les dije antes, es el antecedente de nuestro código. Entonces habla de autonomía de la voluntad, dice autonomía de la voluntad amplia, las partes pueden elegir el derecho que quieren aplicar, la forma expresa o tácita, y dice, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. Es un poco más restrictiva, ¿sí?, que lo que dice el Código Civil. La elección de varias leyes, también está en la Convención Civil 5, el momento de elección del foro, dice, en cualquier momento, pero hace un agregado, que si el cambio de elección del foro se produce después de la formulación del contrato, de la confección del contrato, no se puede, este cambio de derecho no puede afectar ni la validez formal del contrato, ni puede afectar derechos de terceros. Eso nuestro código no lo dice. Y la Convención de la Haya sobre ley aplicable a compraventa internacional, exactamente lo mismo. Libertad de elección, expresamente, la posibilidad del corte, el momento de la elección en cualquier momento, pero agrega dos ítems aparte. Dice que esta elección del foro no puede afectar al orden público ni a las leyes de aplicación inmediata. ¿Sí? Entonces, es un aspecto nuevo que nos marca la convención. ¿Están escuchando o se corta? ¿O alguien tiene un micrófono prendido? Se corta. ¿Alguna Profe, porque tienen micrófonos prendidos. Sí. Y hay alguien que Deberían de apagar los micrófonos, chicos. ¿Y qué? Bueno, sí. ¿Alguien decía algo?
No, nadie decía nada entonces. Otro tema es la autonomía de la voluntad material. Dice, la potestad que tienen las partes de elegir el contenido, cláusulas y disposiciones del contrato. O sea, ya nos estamos refiriendo, más allá del derecho aplicable o el juez competente, a la parte interna, diríamos, del contrato, a todo el resto de las cláusulas que no implican ni elección del derecho, ni elección del foro. Las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen las normas coactivas del derecho elegido. Los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato. ¿Sí? Entonces, en relación al aspecto interno de la autonomía de la voluntad, del contrato en su aspecto interno, se llama autonomía de la voluntad material, ya no conflictual, porque hace a lo que son las cláusulas del contrato, también establece la libre libertad de contrato, pero inclusive habla de algo que a la doctora Ayala no le gusta mucho, que es que desplacen normas coactivas del derecho elegido, ¿sí? Sin perjuicio de eso, vamos a ver más adelante que el código hace una referencia al orden público, pero se pueden desplazar algunas normas coactivas. No sería raro, o no es muy novedoso, el inciso C del 2651 en cuanto a que las partes pueden crear la parte interna del contrato, porque bueno, de hecho es lo que también se hace en el ámbito interno, ¿sí? Las cláusulas que establecen las partes crean el ámbito, crean el contrato en sí para las partes. Lo que tiene un aspecto distinto en relación al derecho interno son estas normas que cuando el Código Civil y Comercial habla de usos y prácticas comerciales, que son lo que nosotros, o lo que ustedes han conocido, y seguramente el doctor Acosta le nombró el otro día en Compraventa Internacional de Mercaderías como soft law, ¿sí? Los usos y costumbres no están establecidos en una ley, no son rígidos y yo no los busco, sino que los traigo de algunas concepciones y principios de derecho internacional que implícitamente, o sobre los cuales implícitamente, la comunidad internacional está de acuerdo. Por eso se dice que cuando yo hablo de usos y costumbres, ustedes ¿vieron ya con Juan Lex Mercatoria? ¿En Incoterms? No, solo tuvimos la clase de la Convención de Viena. Bueno, ya lo van a ver más adelante, yo no quiero meterme en un tema que les va a dar seguramente la clase que viene, pero cuando el código dice, pueden referirse a normas de este código, pueden referirse a usos y prácticas comerciales, es lo que recuerden siempre, porque él se los va a mencionar, que es lo que se llama soft law, o derecho blando. Son principios que no tienen un orden jurídico, no provienen de una norma de derecho privado de ningún país, sino que son principios reconocidos internacionalmente y que pueden integrar el contenido del contrato cuando las partes deciden así estipularlo. Acá se habla de lex mercatoria porque la lex mercatoria tiene que ver con eso, tiene que ver con los principios internacionales en materia de contratos comerciales que nosotros podemos elegir como opción para configurar nuestro contrato en forma interna. Esto no tiene nada que ver con el derecho aplicable, ¿eh? Por eso es que existe esa flexibilidad, porque es la parte sobre la que siempre las partes pueden en sí disponer. Después también habla de costumbres y prácticas internacionales ampliamente difundidas y regularmente observadas. Esto tiene que ver con lo que también van a ver que son los Incoterms, ¿sí? Entonces, los usos y costumbres tienen que ver con el soft law, si ustedes le quieren establecer una relación directa, o sea, podemos fijar nosotros directamente cuál es el contenido, en forma expresa. Si no fijamos el contenido, podemos referirnos a usos, al soft law o a prácticas internacionales. Y directamente, sino a las costumbres, que normalmente se trasladan a lo que se llaman los Incoterms, que a ustedes les da mucho dolor de cabeza cuando lo tienen que estudiar, y que son un conjunto de reglas en materia de derecho comercial internacional
que se utilizan a efectos de regular los contratos. Acá en la filmina el ejemplo que tienen es, por ejemplo, el alcance del precio en el momento, el lugar donde se produce la transferencia de los riesgos y demás. Después van a ver los nombres, son bastante complejos y son bastante aburridos, pero bueno, los tienen que conocer. Y los principios de UNIDROIT, que emanan normalmente de la Comunidad Europea, ¿sí? Entonces, al momento de tener que determinar la parte interna de un contrato, ustedes tienen, a través del Código Civil y Comercial, la más amplia elección que se les pueda dar. Ya no existen restricciones, como existían antes, sino que tienen un principio de elección amplio. Vamos a ver ahora, vamos a dejar de compartir. No, porque me dijeron que no les hablé de la autonomía de la voluntad. La Convención de Viena sobre compraventa internacional habla de esta autonomía material en el artículo 9 y dice: las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido o cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso que tenían o debían haber tenido conocimiento y que en el comercio internacional sea ampliamente reconocido. O sea que ya no se refiere cuando van a optar por cuáles son las normas internas o las partes internas del contrato o el contenido del contrato a normas emanadas de un derecho, sino que se refiere la Convención de Compraventa Internacional, fíjense ustedes, a normas que resultan aplicables en función de usos y costumbres, ¿sí? No es como antes que nosotros hablábamos directamente de un derecho aplicable. Esperen que dejo de compartir un segundo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguno que tenga alguna duda? Miren que la clase que viene vamos a hacer un trabajo práctico. ¿Alguno que tenga una duda? Así nos divertimos un ratito al principio de la clase. Después no, después vamos a seguir con otra cosa. ¿No? ¿Tan fáciles? No, tan bien explicado está. No, tan fáciles. ¿Cuáles les parece a ustedes que pueden ser los límites a estas elecciones? Porque en líneas generales son los que siempre tenemos que ver y vieron en parte general. ¿Qué no tengo orden que público. El orden público. Perfecto. Las normas altamente imperativas. Fraude a la ley. El orden público primero, ¿sí? O sea, cualquier tipo de elección que hago en relación al, bueno, más que el foro, al derecho aplicable, o cualquier tipo de contenido que yo establezco en el contrato, no puede ser contrario a mi orden público. ¿Cuál es la consecuencia si es contrario a mi orden público? Se aplica derecho No se interno. aplica y se aplica la ley interna. Que se aplique la ley interna. ¿En qué momento? Cuando se llega a la solución. No. Estamos en materia de contratos. ¿En qué momento yo puedo decir, no, miren, este contrato viola las normas de orden público, nunca pudo haberse establecido este derecho aplicable? Cuando llega el juez. Cuando está el conflicto. Claro, ¿cuándo surge el conflicto? ¿Sí? Esta aparición del orden público, o eventualmente, como dijo una de las chicas que dijo ahí del fraude a la ley, se va a dar cuando aparece el conflicto. Nosotros como partes estipulamos o formulamos un contrato en el cual decimos este va a ser el juez competente, este va a ser el derecho aplicable, este va a ser el contenido. Hasta ahí el orden público yo sé que no debe violar, conozco el derecho internacional, sé que no debe violar las normas del orden público y sé que no debe ser contrario al fraude a la ley, pero es una problemática que surge ante la controversia que se presente frente a ese contrato, ¿sí? No es que surge de antemano. Son cuestiones que yo tengo que prever, porque ustedes saben que nosotros no podemos cometer, bajo pena de castigo mortal, ni fraude a la ley ni orden público en derecho internacional, en derecho interno más o menos, pero en derecho internacional no podemos. Si no viene el doctor Hoff y nos pega. Entonces, una de las excepciones a la autonomía de la voluntad en determinados aspectos es no puede ser contrario todo lo que yo estipulo en relación a ese contrato al orden público. No puede violar la ley, no puede haber fraude a la ley. Uno de los chicos habló de normas imperativas, ¿sí? Tampoco puede
¿sí? Violar formas internacionalmente imperativas. Tiene una cierta relación con el orden público. Entonces, estas son las únicas limitaciones que tiene la autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual, ¿sí? El código no es que establece solamente la autonomía de la voluntad para los contratos. El código, ¿qué otros ejemplos ustedes encuentran en el código de autonomía de la voluntad? El contrato de consumo que haría fuera. ¿Qué? El contrato de consumo, doctora. El contrato de consumo, como dijimos la otra vez en la jurisdicción, queda fuera porque en el contrato de consumo no está permitida directamente la autonomía de la voluntad, ni la material, ni la conflictual. O sea, primero, la conflictual no está permitida, ¿sí? Claro, por eso La preguntaba. elección del foro, autonomía o la prórroga de jurisdicción sería en cuanto a la elección del foro, no está permitida. Tampoco. Y de hecho, en cuanto a la autonomía del material, no es que no está permitida, no existe en un contrato de consumo. ¿Cuál es la característica típica de un contrato de consumo? Para mí, que soy consumidor, o por ejemplo, un contrato de adhesión. sos, una empresa, un banco o la parte más fuerte. ¿Es que yo pueda con vos establecer cuál va a ser el contenido del contrato? Claro, no, son cláusulas predispuestas. Claro, son cláusulas predispuestas. Entonces, en tanto y en cuanto son cláusulas predispuestas de la autonomía de la voluntad material, o sea, no existe directamente, no tiene relación con el tipo del contrato al cual nos estamos refiriendo. Está prohibida, acuérdense, son los artículos 2654 y 2655 que ustedes tienen que ver. La semana que viene vamos a ver un tema de contratos de consumo para que se diviertan un rato y se peleen entre todos, pero son los artículos que tienen que ver. El 2654 que se refiere a elección de foro, el 2655 que se refiere a derecho aplicable. Y en relación al contenido propio del contrato, la naturaleza jurídica del contrato de consumo, por decirlo de alguna forma, hace que yo jamás pueda establecer como consumidor cuál va a ser el contenido de ese contrato. Es o firmás o no firmás. ¿Sí? O lo querés así o no lo tenés. No existe negociación en el contrato de consumo. Contrato bancario, por ejemplo. No existe una negociación en el contrato bancario. El contrato a través del cual yo adquiero una tarjeta de crédito. Firmás acá, ¿te gusta lo que dice? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No lo firmás. Y te quedás sin tarjeta de crédito. O sea, por eso es que directamente en los contratos de consumo el código ni habla de la autonomía de la voluntad material, porque no se condice con la naturaleza del contrato en sí misma. Y en relación a la autonomía de la voluntad, en cuanto a la elección del foro, cuanto al derecho aplicable, 2654 habla de la elección del foro, 2655 habla del derecho aplicable. ¿Está, Axel, vos que me lo preguntabas? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, este más o menos el cuadro que ustedes tienen que tener, y que al mismo tiempo que van viendo autonomía de la voluntad, van viendo contratos en el Código Civil. El apartado de contratos, en la parte de Derecho Internacional, es artículo 2650, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Es más o menos todo lo que hemos visto, y que es lo que tiene relación a cómo las partes pueden actuar dentro de un contrato. Igualmente, la pregunta que yo les hice hace un ratito era otro. ¿Qué otros casos de autonomía de la voluntad se ven reflejadas en el texto actual del Código Civil y Comercial? ¿Qué les parece a ustedes? En el que prima la autonomía de la voluntad sobre otros temas. No, fecundación in vitro. Fecundación in vitro. Es uno de los temas que van a ver que ven el lunes de la semana que viene. Van a ver capacidad, existencia y capacidad de la persona, y dentro de existencia y capacidad van a ver lo que es maternidad subrogada, lo que es fecundación asistida o métodos de fecundación asistida. Entonces, ese es un ejemplo de autonomía de la voluntad que no tiene nada que ver con contratos, ¿sí? Cuando ustedes vean capacidad con el doctor Núñez, van a ver una institución que para nosotros es nuevo, o la ha agregado el Código Civil y Comercial, que es en el tema de los menores la capacidad progresiva, ¿sí? Que antes no estaba en el Código de Vélez. Esa capacidad progresiva
que permite, en función de la situación psicológica y el desarrollo mental del menor, establecer si tienen determinada autonomía para ejercer determinados actos, también es un ejemplo de autonomía de la voluntad, ¿sí? Que no tiene que ver con los contratos. Se los digo por si en alguna de las mesas cuando se dividen, se les pregunta, ustedes recuerden que en sí, ¿qué diferencia hay? ¿Qué gran diferencia hay? Y esto es a título informativo, no de autonomía de la voluntad en materia de contratos. ¿Qué gran diferencia hay en cuanto a cuál era el eje del Código de Vélez y cuál es el eje del Código Civil y Comercial actual? ¿En qué varía? Esto lo dice Lorenzetti, no lo digo yo, así que no se horrorice. El eje es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad. No, más allá de la autonomía de la Los voluntad. derechos humanos. Más allá de los derechos. ¿Cuál era qué era lo que era más importante para el Código de Vélez? ¿Era un código de contenido estrictamente o no estrictamente? Pero más referido o que recaía sobre qué? ¿Sobre el patrimonio o sobre las personas? Sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio, ¿sí? Frente a eso, el Código Civil y Comercial actual, el eje central, ustedes lo deben haber visto en responsabilidad, lo ven en autonomía de la voluntad, lo vemos en contrato, lo vemos en internacional, en capacidad, en un montón de aspectos, cambia el eje del Código Civil, según los términos en cuales lo explica el doctor Lorenzetti, dice, el Código Civil de Vélez tenía un eje o un carácter estrictamente patrimonial. El Código Civil actual tiene un carácter que tiene que ver o se relaciona más con la persona que con el patrimonio. Por eso es toda la modificación que hay en función de derecho de familia, en función de normas de derecho internacional que antes no estaban, muchas modificaciones en atención a la responsabilidad, factores atributivos de responsabilidad y demás, ¿sí? Porque cambia el eje de uno y de otro. Eso es para que lo tengan en cuenta cuando analicen todo el código en general, no lo que hace autonomía de la voluntad. ¿Alguna duda? Si pueden, lean todo bien esto para la semana que viene, así lo que podemos hacer nosotros es, no es que vamos a hacer un caso difícil, pero hacer un caso práctico, que lo vamos a compartir pantalla para discutirlo entre todos, y después directamente vamos a pasar a ver la primera parte de Derecho Procesal Internacional, que es Cooperación Jurídica Internacional. Vamos a tratar de ver en materia civil y penal, vamos a tratar de ver todo. Pero en materia civil lo vemos seguro, si no llegamos a verlo en materia penal, damos otra clase más, ¿sí? ¿Alguno tiene idea cuándo es el parcial ya, si tenemos fecha o no? Estaba publicado el 30 de junio. El 30. No es Pero el la 3. verdad es que es prontísimo para la cantidad de material que tenemos. Por favor, si No, se porque puede dimos dar el... 30 de junio. No, pues no rendimos el 30 tampoco de cosas, ¿no? ¿No renden qué? Hace Igual 2 Tayana semanas dijo que no rendimos iba los a cambiar la recuperatorios. fecha. Sí, ya sé. Claro, esa es la fecha que quedó al inicio de la cursada,